Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos aquí a este programa que hemos preparado con muchísimo amor para todas las personas que se encuentran en la Reina del Sur y en el planeta entero. Diálogos del Ser. Estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes una información de gran interés para la mente, para el espíritu, para el alma y sobre todo para el ser de ustedes que están en una búsqueda clara y honesta de la verdad. Por supuesto que hoy me encuentro en compañía de mis hermanos de cumplimiento, de batalla, de profecía. Están conmigo Ricardo Morales, el protector de la llama, y mi hermano José Delis, el reeducado, que a continuación los van a saludar. Un gran saludo a toda la audiencia que nos está en este momento sintonizando y viéndonos a través de las diferentes redes sociales, Telegram, Facebook y YouTube. Un abrazo donde quiera que se encuentren en esta hermosa nave espacial, o mejor dicho, en este hermoso útero de creación llamado Tierra. Como bien lo decía Gabriel, hay cosas hermosas con las que vamos a compartir hoy con ustedes. Vamos a hablar de las civilizaciones antiguas, o esas civilizaciones que, entre comillas, aún no hemos entendido por qué estuvieron, que son nuestros propios orígenes, aquí en Sudamérica o en toda la América, desde el norte al sur. Entonces, bienvenidos todos, un abrazo de corazón, de fuego, de Santo Espíritu. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos. Otra vez conectados con todos ustedes, los que nos ven. El niño nuevo, el protector de la llama y el reeducado. En este momento conectados de corazón, bueno, y a través de todos estos medios. Hablar de las civilizaciones antiguas es hablar de una gran inteligencia que quedó plasmada y aún todavía permanece como un misterio, pero que tiene que ser revelado. Este es el momento que la humanidad tiene que reconocer. Todos estos conocimientos traídos por los hombres de las estrellas que dejaron su huella y sus conocimientos, ahora conectados como profecías, directamente para el despertar de la humanidad. Así que, sin más, Gabriel y Ricardo, es hora de empezar, para empezar a hablar de todos estos conocimientos importantes. Un fuerte abrazo de mi corazón para todos ustedes. Igualmente, Ricardo, José, allá en la distancia, pero unidos para poder entregar este mensaje al mundo entero sobre el legado espiritual del contacto extraterrestre, algo que a muchos de ustedes les interesa, les llama la atención por lo enigmático que resulta el contacto para la humanidad de la Tierra. Pero en muchos de ustedes, especialmente en el caso particular de ustedes que nos están viendo, hay algo mucho más profundo que una simple curiosidad. Hay una necesidad de conexión interior con la sabiduría de las estrellas. Sabemos que al igual que ustedes y que a nosotros nos ocurre lo mismo. Sentimos nostalgia cuando vemos las estrellas porque sabemos que son soles y hay planetas girando alrededor de ellos. Y sabemos también que bajo ninguna condición estamos solos en el universo, puesto que de esos planetas han venido a visitarnos aquí a nuestra propia Tierra. Hoy vamos a hablar del contacto que ha sido sostenido por civilizaciones enteras, en el caso puntual de las que hablaremos en la noche de hoy. Hablaremos de los mayas y de su legado cultural, ancestral, científico y espiritual completamente extraterrestre. Hablaremos de los indios Hopi de Norteamérica bajo la misma condición y de las profecías que ellos han legado para la humanidad final por efecto de ese contacto estelar con hombres de las Pléyades. Hablaremos de una civilización un poco enigmática también y tal vez menos mencionada que las anteriores, los Uga Mongolala, pero que en la revisión minuciosa de las crónicas de Akakor podemos al mismo tiempo ver reflejado la misma sabiduría que ha sido otorgada por los hombres de las estrellas, que a su vez
por la sincronía del conocimiento, son la misma fuente. Y también trataremos en la noche de hoy otra civilización, esta vez posiblemente la más desconocida, los Windmakers, que no se trató como tal de una civilización ancestral como las anteriores, conformando pueblos de América, pero sí de una civilización que por poco tiempo dejó una cápsula de información de tiempo y espacio que al día de hoy es comprendida, puesto que fue dejada para el tiempo final. Mis hermanos, entonces tenemos un muy buen programa aquí en Diálogos del Ser, en la bitácora del astronavego que venimos llevando ya hace 2 programas. Es que no les había dicho. Es primera vez que estamos transmitiendo por YouTube, por Facebook, pero por el canal de Telegram de Niño Nuevo. Ya habíamos hecho 2 transmisiones previas a esta. Que sí, desafortunadamente no tenemos las grabaciones para poder compartírselas, pero sí tenemos los audios. De manera que aquel que quiera estudiar lo que hemos divulgado antes de este programa, que ya es el tercero, pueden ir al canal de Niño Nuevo y ahí encontrarán el material. Muy bien, Ricardo, ¿qué te parece si comenzamos con esta maravillosa población de aquí de Sur y Centroamérica, los mayas? Excelente, Gabriel. Bueno, hablar de los mayas es muy interesante porque definitivamente es una de las principales culturas, José y Gabriel, y toda la audiencia, que más ha generado polémica en todo lo que es la parte de la arqueología y todo lo que tiene que ver con la parte de la orniología, con todo lo que tiene que ver con el ámbito extraterrestre. Hablar de los mayas, lo que los científicos hasta ahora han determinado, muchos arqueólogos, es que es una civilización que tiene más de 5.000 años de antigüedad en el tiempo según los análisis que han hecho. Pero es una civilización muy interesante porque trascendió en el tiempo, y cuando los científicos o cuando nosotros revisamos la literatura y los diferentes análisis que han hecho, encontramos que los originarios o las primeras culturas que poblaron estas zonas como mayas no fueron las mismas de la época después de Cristo. Estamos frente a una situación de 2 poblaciones distintas. Bueno, como les decía, definitivamente estamos hablando entonces de 2 culturas completamente diferentes o poblaciones, porque algo que ha causado mucha inquietud a los científicos es, por ejemplo, por qué ellos desaparecieron en algún momento de la historia. Dicen que los rastros que hay hasta la época del 800 después de Cristo, pero no se explica qué sucedió con ellos. Bueno, en este análisis que hemos logrado hacer dentro de la investigación, vamos a encontrar, primero vamos a revisar qué dice la profecía, porque los mayas profecía. Gabriel, ¿podrías colocar la primera diapositiva, por favor? Para que la podamos ver todos. Porque la profecía de los mayas, no la profecía de los mayas, sino la profecía de Parravicini, que habla de los mayas, es muy interesante. Y nos va a dar muchas respuestas, muchachos. Porque toda la escritura, toda la estructura de pensamiento que tienen estos hombres no es de aquí. No es de aquí. Bueno, aunque muchos científicos hoy en día dicen, bueno, decir que ellos no hicieron eso, o que fue con ayuda extraterrestre, o que eran extraterrestres, pero va mucho más allá de eso. Tenemos que estar completamente claros ante qué estamos presentes. Aquí tenemos la imagen. Los mayas en la profecía. Y es muy particular esta imagen que Parravicini nos presenta, porque han habido muchos científicos que han revisado la estructura de los mayas. Y muchos han dicho cosas y han determinado cosas. Pero lo que dice Parravicini, sin ser científico, es tremendamente determinante. Si los pueden ver allí, dice el texto de Parravicini: arqueólogos estudiarán las inscripciones mayas. Ellos son de Venus, traídas de allá
por venusinos. Entonces estamos hablando definitivamente de una evidencia dentro de lo que Parravicini tiene, porque ya todos en las diferentes programas que hemos tenido, hemos hablado de la certeza de las profecías o las psicografías de Parravicini. Esta no tiene por qué ser menos. Significa entonces que lo que nos muestra Parravicini es el origen real de toda la información de los mayas. Significa entonces que los mayas son venusinos, definitivamente. Por eso es que toda la estructura de pensamiento y cultura que ellos manejaban era completamente ajena a nosotros, muy extraña, pero extraña en el sentido del adelanto que tenían. Y a eso vamos a ir entonces. En lo que puedas, Gabriela, la diapositiva número 3, por favor. Porque vamos a revisar qué adelantos dieron estos hombres o esta civilización. Que vale destacar, como que les decía al inicio, no son los mismos dentro de todo el proceso de la estructura o de la civilización que los arqueólogos muestran. Porque cuando hablamos de los mayas, la gente dice, no, pero es que los mayas, ¿cómo van a ser buenos si los mayas les sacaban el corazón a la gente y los sacrificaban? De eso vamos a hablar ahorita porque es muy interesante todo el tema que hay referente a esto. Mientras Gabriel nos puede colocar la imagen número 2, vamos a hablar del tema de los avances que ellos dejaron. Hay un poquito de retraso, pero no importa. Las ciencias matemáticas fue lo principal que estos hombres dejaron, porque resulta que ellos fueron los primeros en usar el cero en América Latina, o sea, en todo el continente americano. Y aplicaron el sistema numérico vigesimal, o sea, usaban cuentas de 20 en 20. Eso se lo permitía el uso y la aplicación del cero. Pero tenían un sistema, como tenían un sistema de numeración, en su avance matemático pudieron establecer una forma de calcular áreas y calcular volumen, que eso es muy nuevo realmente. Pero adicionalmente a eso, toda esta investigación, todo este avance numérico que ellos establecieron, les permitieron poder hacer cálculos astronómicos. Bueno, si nosotros revisamos, estamos muy lejos, entre comillas, de los árabes, porque todo el sistema numérico que nosotros manejamos es árabe. Bueno, realmente tiene su origen en la India, pero es de esa zona, del oriente. Pero nosotros aquí en América ya teníamos un sistema de numeración bastante avanzado, bastante organizado. Entonces estamos hablando de que hace 5.000 años eso ya existía. Y eso nos ratifica el origen de esta civilización, que era netamente extraterrestre. Gabriel, lo que puede la siguiente imagen, por favor. Porque viene lo más impactante de todo. Desde que yo escuché a los mayas, o empecé a investigar cuando yo tenía alrededor de unos 14, 13 años, empecé a investigar sobre el tema extraterrestre. Una de las cosas que más me impresionó a mí fue el tema de la astronomía, los avances astronómicos que estos hombres tenían, esta civilización tenía. Seguramente José Delis también llegó a ver cuando hablan, tú que estuviste en México, ¿verdad? Cuéntame qué fue lo que más te impactó cuando estuviste en México, que revisaste a los mayas. Bueno, cuando estuve en México, hubo algo que me impactó, fue las construcciones. Las pirámides, las formas con las que hicieron la arquitectura, la ingeniería acústica, eso me impactó muchísimo porque la capacidad de expandir la onda de la voz, los sonidos, para poder escuchar en aquel momento una población. Lo segundo que me impactó, que también fue muchísimo, fue que cada cosa que uno ve dentro de las construcciones tiene una aplicación y un conocimiento aplicado con el cosmos. Entonces, por ejemplo, si usted ve allá una estatua que está así con las manos, cada 5.125 años, por ahí va a pasar el sol y va a pasar a hacer eso. Entonces, todo tiene una relación, todo está calculado de una manera que tiene una relación lo que está aquí en la Tierra, pero con lo que se mueve allá en los astros, la luna, el sol, las estrellas, constelaciones, conocedores profundos de lo que es las constelaciones. Imagínate, Ricardo, que a mí siempre me ha impactado algo de los mayas, y es que mientras la Inquisición mataba, por decir que si alguien decía que la Tierra era redonda, lo crucificaban, lo mataban, lo desaparecían. En aquel tiempo ya los mayas tenían una previsión de 5.000 años,
conocían el movimiento del Sol, el planeta, la Luna, los sistemas, todo eso ellos lo conocían. Mientras que en Europa era un total atraso con respecto a todo esto, era un misterio. Plenamente, eso es muy cierto. Es que realmente el avance científico que tenía esta civilización es abismal. Eso que tú decías de la parte de la construcción es muy interesante porque ellos hacían unos cálculos muy específicos. Bueno, dicen los investigadores que no tenían los instrumentos, eso es lo que nosotros no sabemos, pero tenían la capacidad intelectiva y todo el conocimiento para hacer esos cálculos, porque ellos calcularon longitudes, el movimiento de rotación y traslación del planeta, eso lo calcularon ellos, pero también elaboraron calendarios muy conocidos por todos nosotros, pero calcularon eclipses. Y a su vez, dentro de todo ese proceso, había algo muy interesante, es que lograron calcular las trayectorias de varios planetas, como son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Es muy importante que destaquemos que Mercurio tiene un proceso retrógrado. Ustedes han escuchado, no, es que Mercurio está en retrógrado. Bueno, es un proceso dentro de su propio movimiento que genera. ¿Cómo estos hombres, esta civilización sabía eso? Lo podía determinar. Eso es muy interesante. Pero más aún, es que tenían 3 calendarios que son prácticamente proféticos dentro del proceso que existe dentro de la cultura de los mayas. De hecho, de esos calendarios se ha dicho mucho, pero realmente hay que sentarse a analizar. Tendríamos que hacer no uno, sino unos 20 programas para poder analizar todo el contenido que hay dentro de los calendarios que ellos dejaron, porque la información es muchísima. Claro, es importante que podamos separar el tema místico porque no lo tenían ellos. Y eso es importante dejarlo claro. Ellos el tema místico no lo tenían. El tema místico lo fueron dando en el tiempo de diferentes culturas que fueron asimilando la información que ellos tenían. ¿Sí? Sí, ¿cómo te parece? Todo esto que los mayas nos dejaron. Porque, hay una última imagen, Gabriel, disculpa. La número 7, para que cerremos el tema de los mayas. Aquí está. Esa profecía de Parravicini, que ya definitivamente no deja dudas a nada, porque nos dice definitivamente que los venusinos, o en este caso los mayas, tienen un mensaje directamente del trono, como lo decíamos en los programas anteriores, que todos los mensajes de los hombres de las estrellas o los mensajes del plan de la luz vienen directamente del trono. Por eso es que dice Parravicini en su psicografía que los navieros son de Dios, aunque vengan de Venus. O sea, los navieros son del trono, aunque vengan de Venus. Bueno, en Venus hay vida, se preguntará la gente. Claro, definitivamente sí. Los tuvimos de vecinos aquí en América. Los mayas, ahí están. Pero algo muy importante que hay que aclarar entonces. Porque si Parravicini en su psicografía nos dice que los navieros son de Dios, toda esta falsedad que nos han colocado sobre los mayas, no, es que los mayas mataban gente y les sacaban el corazón, eso es falso. Porque ya les decía, ellos abandonaron todo lo que tenían y se fueron. Es como que le hubieran dicho, váyanse porque ya no pueden estar más aquí. Porque vienen todos estos bichos, porque vienen todos estos templarios, porque viene toda esa inundación de judíos y marranos, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos dejaron todo, absolutamente todo. Y ya eso lo saben muchos investigadores, eso no es nuevo. Todos los que han podido investigar y revisar sobre los mayas lo saben. Entonces, si Parravicini dice que estos navieros son de Dios, que son del trono, entonces no hacían sacrificios. Como unos hombres con tanto avance espiritual, intelectivo, iban a poder hacer sacrificios de carne y sangre, matar a sus hijos. No, eso no era de ellos. Es que debemos tener muy claro que a esos lugares donde estaban los mayas llegaron otras poblaciones que fueron contactadas directamente por los de la rebelión. Ahí es otra cosa. Estos bichos de la rebelión empezaron a pedirle a estas comunidades que se asentaron donde estaban los mayas sacrificios de carne y sangre. Eso fue lo que ocurrió. Así como los Chitauri y toda esa cantidad de demonios que estuvieron por allá en África y que ya conocemos y que hoy en día pues
los grises, reptiles, purpurados, toda esa porquería fue la que contactó a quienes estuvieron después de que se fueron los mayas. Entonces, definitivamente los mayas son una cultura que son parte de la bitácora de los astronavegantes. Y Gabriel, ¿cómo les parece? Bueno, definitivamente tenemos mucho que explorar acerca del legado de los mayas. Es que la cantidad de conocimiento podríamos decir que no tiene final. La conexión que ellos tuvieron con estos hombres de las estrellas implicó que dejaran una gran sabiduría que posiblemente el hombre todavía no ha sido capaz de descifrar completa. Pero por medio de lo que nos has mostrado, podemos atisbar y definitivamente asegurar que estos hombres no eran de aquí. Como bien lo dijo Parravicini, que ya reveló su verdadera identidad y procedencia, eran de Venus y también de las Pléyades por la conexión que tienen con estas estrellas. Bueno, tendríamos que hablar necesariamente en la misma línea de trabajo de otra civilización extraterrestre, digámoslo así, o que siendo terrestre tuvo contacto extraterrestre y son los indios Hopi. Sus profecías, su sabiduría y sobre todo su historia dejan mucho que ver para el hombre que tiene una búsqueda espiritual. José Delis, sé que tienes algo muy importante preparado sobre los Hopi para todos nosotros. Adelante. Así es, Gabriel y Ricardo. Ahora nos toca hablar de otra civilización que también fue contactada por hombre de las estrellas. Vivió con ellos, aprendieron de ellos, le llamaban los estudiantes de los hombres de las estrellas. Así, los científicos y los investigadores que hoy han profundizado dentro de estos conocimientos, ha sido importante entonces entender que los Hopi, como se le llama, la gente de paz, gente pacífica, así se le llaman a ellos, trajeron y tienen un legado importante para la humanidad. Antes, yo quiero hablar un poco sobre lo que es la historia latinoamericana, porque cuando llegaron los colonizadores, ellos notaron algo al pisar estas tierras, y era la espiritualidad y la conciencia que tenían nuestros pueblos de una gran inteligencia que la visitó hace muchísimo tiempo. Tanto que utilizaron en aquel momento estos supuestos españoles, porque también tendremos que hablar más adelante de todo eso, disfrazados, que llegaron aquí con la intención de no solamente descubrir, sino que en la historia vemos cómo asesinaron a millones de nuestros indígenas, de nuestros aborígenes, nuestros ancestros, y porque ellos sabían de los conocimientos y los tesoros. Podemos hablar de dos aspectos. Hay un tesoro físico que estaban buscando, que era el oro físico como lo conocemos, la riqueza, los diamantes, toda la riqueza que tenían. Pero la riqueza más grande que tenían nuestros aborígenes era el conocimiento espiritual. El conocimiento que durante mucho tiempo se eliminó de ellos, se quemó. Y todos los documentos, los que pudieron conservarse, fueron llevados a Europa y allá los contienen en el Vaticano como reliquias, como tal. Y esto es muy importante entenderlo porque por eso es que la historia nuestra nosotros no la conocemos. Tenemos una historia de 5.000 años traída por invasión, por unos que le llaman la organización del silencio. Por eso ustedes ven muchos artistas en este momento que utilizan este símbolo del silencio, porque necesitan silenciar las grandes verdades que están por salir en este momento y que la humanidad necesita conocerla para poder comprender su verdadero origen. Ahora bien, cuando Cristóbal Colón llegó a estas tierras, lo primero que se da cuenta es que lo reciben como una deidad. Y ellos se quedan así como impactados y dicen, bueno, pero qué extraño, ¿por qué esto? Resulta que eso lo utilizaron como un arma principal. Lo utilizó Cortés, lo utilizó Pizarro también, porque descubrieron que estas civilizaciones en nuestra América habían sido contactadas por inteligencia. Y como por ejemplo revisamos, por ejemplo, la de los mayas, la allá de digamos, Centroamérica, vemos que se habla de un dios como, por ejemplo, como Quetzalcóatl,
un Dios blanco de barba que los visitó en una nube y les dejó grandes conocimientos y les enseñaron todas estas informaciones a ellos. Y que dejaron una profecía que ellos volverían por segunda vez. Esto que sucedió, ese conocimiento que tenían nuestros ancestros, nuestros indígenas, les sirvió como trampolín a estos invasores para llegar y aprovecharse de la inocencia y hacer el crimen de lo que hicieron a nivel histórico. Ahora, muy bien, ya teniendo esto muy claro, tenemos que hablar entonces de los Hopi. Los Hopi se encuentran entonces en este momento en Norteamérica, en Arizona, y allá se encuentran ellos, digamos, viviendo. Ellos están ahorita en una reserva y todavía conservan parte del legado de todos estos conocimientos, de los contactos, de la convivencia que tuvieron con estos hombres hace tiempo. Y aquí tenemos que hablar de un investigador, Joseph Blumrich, que es un experto de la NASA, quien hizo un libro hace tiempo que se llama Las naves de Ezequiel. Él, digamos, en el estudio de lo que hizo, logró determinar que lo que Ezequiel vio en aquel tiempo no era una imagen cualquiera ni un contacto de Dios. Él le llamó un contacto extraterrestre. Y hizo un diseño de una nave y efectivamente tenía todas las propiedades para ser un objeto volador o un vehículo, una nave espacial, un avión, como podemos llamarlo, un cohete, como para llamarlo en este tiempo. Este personaje vivía cerca de una reserva de los indios Hopi y tenía una amistad muy propia con un anciano que le llamaban Oso Blanco. Junto con este anciano, en esa amistad, logró conocer parte de la historia de los documentos, de los conocimientos que guardaron esto como una memoria viva, porque la fueron transmitiendo de generación en generación, de abuelos, padres, hijos, y así se fue navegando a través del tiempo, entendiendo que los conocimientos, por ejemplo, en los libros, fueron robados y fueron llevados. Entonces, el mecanismo que ellos consiguieron fue guardarlo de generación en generación, contarlo. De boca a oído. De boca a oído, así es. Entonces, conociendo esto, este científico logró recuperar 50 horas de audio y con eso logró hacer un libro donde nos explicaban que los mayas, ellos tienen una perspectiva de medir el tiempo muy diferente. Ellos le llaman los mundos. Ellos hablan que en el planeta se tienen que vivir 7 mundos. Ellos tienen memoria de los 3 primeros, pero específicamente comienza desde el tercero, donde ellos hablan que ellos vienen de un lugar que se llama Cascara. Cascara era un continente que quedaba en el Océano Pacífico, un continente que en la memoria de la humanidad todavía tiene algunos registros, como el conocimiento de un continente llamado el continente Lemur, o Lemuria, como se llama, un continente que se hundió. Pues muy bien, hablando de todo esto, Joseph Blumrich encuentra que en ese continente, en Cascara, vivían hombres, seres de otros planetas o de otros mundos. Vamos a llamarlo así, pleyadinos, exactamente. Y convivían con los Hopi o con esta cultura que vivía allá. Resulta que con el tiempo se descubrió o pasó una situación que cuentan los Hopi, y es que ese continente sufrió una guerra porque sufrió una invasión. Y aquí tenemos que hacer una conexión bien importante. Recuerden siempre algo. En la historia de la humanidad se borró los documentos de la invasión, de la caída y la rebelión acá a la tierra. Por eso es que el Apocalipsis 12 sí lo contiene. Jesús lo denuncia y habla de la caída del dragón aquí al planeta. Pues bien, ese continente Cascara fue atacado por esta rebelión que cayó acá a la tierra y quería destruir la vida, quería manipular, quería dañar. Pues bien, muestra Blumrich que estos seres de las Pleiades, estos hombres de las estrellas, tenían una nave, le llamaban los Cachignas, le llamaban los venerables sabios, hombres muy sabios, y tenían tecnología de punta. Se habla que ellos tenían unos escudos donde protegían a estos pueblos para que no fuesen destruidos de las armas, de las bombas que atacaron en ese momento a Cascara. Ahora, muy bien, resulta que se habla, lo que muestra en la historia en Blumrich, él dice que los que lo atacaron fueron hundidos, en cierta manera, fueron hundidos.
los hombres de las estrellas también tuvieron que repeler el ataque. Esto fue este continente de donde lo atacaron, o esta civilización oscura de la rebelión que cayó, fue hundida, se escondieron en otras partes, y la civilización propiamente de este continente, Lemur, tuvo que ser trasladada a otro continente. Ahí entonces donde ellos hablan de un continente que apareció con el tiempo, y es Latinoamérica, donde ellos fueron trasladados. En una parte de ellos se las trasladaron en naves, en las cachignas, y otros vinieron en barcos. Y estos, digamos, los trajeron al continente como tal, y aquí empezaron todo el proceso. Dice que llegaron a un lugar que conocemos nosotros en este momento como Tiahuanaco. Ahí lograron formar, digamos, las primeras bases de esa civilización, ya que el continente Lemur había sido hundido. Acá, digamos, se establece, pero también ahí en ese lugar, en el lago Titicaca, en ese lugar, ellos también sufrieron una batalla, y también y a partir de ahí esa civilización vuelve y se levanta y se expanden otra vez a través de Latinoamérica, a través de clanes. Y ahí es donde aparece entonces la historia de ellos. Ellos recorren, hablan los Hopi, caminan hacia el norte, otros se van hacia el sur, otros se van hacia el Amazonas, y así, hasta que ellos llegan a un lugar donde se encuentran con la pared de hielo. Eso ya estamos hablando que es el norte, ya Canadá, hacia arriba, hacia lo que es ya los polos, como está el polo norte. Y bueno, ahí se establecen con la ayuda de los cachignas, que en este caso le asistían. Ellos le enseñaron a ellos conocimientos importantes, por ejemplo, de ciencia, tecnología. Se habla, según lo que muestra la historia y lo revelador de este anciano Hopi, que ellos tenían túneles subterráneos, ciudades subterráneas, donde tenían tecnología para cortar piedras y trasladarlas en sus propias naves. Todo esto ellos hablan que en las grandes ciudades que nosotros conocemos en México, Centroamérica, y muchas de las que suceden también aquí en el sur, cuando conocemos Perú y todo esto, y Bolivia, estas grandes civilizaciones fueron construidas por estos hombres que ellos le llamaron los cachignas. En sus naves utilizaron tecnología, y por eso es que nosotros vemos algo, una referencia histórica bien importante, que la tecnología de construcción de ese tiempo, la de ahorita no la ha podido superar. Bloques, piedras gigantescas de toneladas, que hasta el momento, con la precisión que ha sido cortada en aquella época, ¿con qué lo hicieron? Tuvieron que utilizar láser, tuvieron que utilizar una tecnología única, mejor dicho, extraterrestre. Con todo esto, entonces, Brundage nos explica en todo su análisis los conocimientos que tenían ellos, científicos, de medicina, del cosmos. Le enseñaron también, se hablaba que estos seres eran profundamente espirituales, los cachignas, los hombres de las estrellas, los venidos del cielo. Eran muy espirituales, respetaban la vida, y eso lo transmitieron también a su pueblo, una sabiduría y unos conocimientos. Ahora, muy bien, esto es lo que tenemos que contarlo, porque tenemos que entender que todo esto fue borrado de nuestra memoria. Todo esto se desconoce, y el desconocerlo nos ha hecho hasta sentir pena de lo que nosotros somos como latinoamericanos, y no podemos sentir eso, porque somos una raza original, traída por los hombres de las estrellas, quienes nos han cuidado, quienes nos han dado su conocimiento. Mejor dicho, vamos a decirlo así, somos hermanos. Así es, somos hermanos. Entonces, estos legados importantes, también Brundage habla que ellos dejaron profecías, conocimientos para el futuro. Los ancianos Hopi entonces muestran de todo eso, y aquí quiero yo mostrarles algunas profecías que es necesario conocerlo. Hay un conocimiento que se llama la tabla sagrada Hopi. Hay un video que les quiero mostrar, por favor, Gabriel, si se puede colocar, para que lo veamos como introducción a lo que vamos a conocer de los conocimientos espirituales para este momento. For many years. So I wrapped this. So I was the one that cleaned this mess up and saw the drawing, and I was so surprised. Thomas Baniaka is one of several Hopi elders who is entrusted with the pre-Columbian prophecy that has
a series of final warnings to be told to the world before what is called the Great Purification by Fire. Either it can be a fire of nuclear war and greenhouse global warming, or it can be a fire of inner consciousness. In the Four Corners region of Arizona, the ancient Hopi prophecy rock looms, chronicling the destiny of mankind in Hopi hieroglyphics, leading towards what some fear is inevitable extinction. This figure represents the Great Spirit or guardian of this land that we came on this earth, what we call now the Mother Earth. In the first figure carved by the Hopi ancients, the Great Spirit or Creator meets man. The Creator then gave man the sacred circle, a promised life of peace and plenty if, and only if, man would follow the spiritual path. While the brown man waited, the white man traveled the earth on a mission to spread the spiritual circle and return with knowledge. He was supposed to bring this, but instead he brought a symbol of a cross, they said. It's on here, cross. Breaking away from the Native American people, the white man now traveled the path of materialism and invention, as shown by these three figures on the Rock of Prophecy. I always say that first figure represents first invention like wagon pulled by animals. And later the second one representing advancements in inventions. He brought automobiles that run by itself. Then the third one represents also advancements in inventions, scientific things, and now they have rode up in the sky. With the invention of the aeroplane, the white man now commanded the land, sea, and sky. And just as the Hopi prophecy rock appears to predict, this thirst for power led to two devastating events, World War I and World War II. There's a line down over here, and that's where we are today. And the zigzag light represents up there big nations. Powerful nations put their military might together and kill thousands of women, children, animals, birds. We have now come into last little circle above the line, which is, they said, maybe the beginning of Third World War. And so, as the Hopi prophecy goes, we find ourselves at the crossroads with the fate of the entire race of man hanging on one all-important question. Do we return to the sacred circle and a life of harmony and abundance? Or do we take the jagged road, leading us further and further from the spiritual path? If that happens, according to Hopi prophecy, the purification by fire will immediately commence. These chilling words place us precariously close to the edge. Will civilization end in a holocaust of flame? They're not going to save the world. They're not going to bring peace and justice. They're going to destroy the world. That's what old people say. So it'll just end with gold full of ashes. The whole world, all living things will be destroyed. There'll be nothing left on this earth. Everything will burn up. En 10 segundos termina el video. All argue that seeing into the future is impossible. Adelante, muchachos. Ahí acabaron de ver el video todas las personas que están conectadas. Entonces, adelante. Muy bien, gracias, Gabriel. Viendo entonces la conexión que tiene esta profecía, también los Hopi guardan dentro de ellos estos conocimientos de profecías. Lo primero, tenemos que hablar que ellos anuncian que viene una tercera guerra mundial, que viene una destrucción. Ellos le llaman como el día de una gran purificación, porque la misma estupidez, la misma situación material de la humanidad, ellos hablan que las naciones donde llegaron los conocimientos en la antigüedad, eso vendría siendo, donde llegó la sabiduría, eso vendría siendo Arabia, eso vendría siendo China, eso vendría siendo África, vendría siendo todo esto, esta parte, ahí se va a presentar
los Hopis, y ellos dejaron una profecía importante, y aquí es necesario ver lo que está en la primera diapositiva que tenemos guardada para explicar lo de los Hopi, Gabriel, la que dice la tabla sagrada Hopi. Ahí se nos explica claramente qué es lo que va a suceder y por qué se va a dar esta batalla primeramente. Es importante entender algo. Primero ellos hablan de un proceso de purificación. Purificación donde se vive un dolor, donde se tiene que comprender, donde se va a ver una destrucción, pero también habla de un regreso de las estrellas. Ahí vamos a ver estas dos profecías que son importantes en este momento dentro de la grande, porque ellos también hablan de los 144,000. Ellos también hablan del Vahana. Todo esto tendremos que conocerlo, pero ahorita vamos a explicar dos que son bien importantes. La primera entonces, que es esta psicografía que habla así, de la tabla sagrada Hopi. Solamente un pueblo materializado piensa en fabricar refugios. Ellos están hablando de lo que se está viviendo ahora. En este momento, ¿qué es lo que está pasando? Grandes millonarios solamente se quieren dedicar a ese año, a hacer grandes refugios, pero no han creado un refugio importante que ellos anuncian en la profecía. Vamos a verlo. Los que tienen la paz en sus corazones tienen ya el mejor refugio de la vida. A aquellos que no participan en la división ideológica del mundo están preparados para comenzar la vida en otro tiempo, uniendo las razas negras, amarilla, blanca y roja. Entonces, miren lo importante de esto. Ellos hablan de un refugio. Hay unos materialistas, lo que son los hombres que se dejaron engañar, los hombres que están manipulados. Así lo ven ellos a futuro. Lo que buscan es hacer un refugio, pero físico, donde esconderse. Pero otros tienen un refugio importante, y es la del corazón. Ahí donde tenemos que profundizar en este momento, porque esa es la clave del mensaje de los hombres de las estrellas que anunciaron para nosotros en este momento. La clave está en el corazón del hombre que tiene todo el poder de las leyes universales. Ahí, en el corazón del hombre, está la vida, la luz que se dejó como fuerza principal, como poder para que el hombre restaure su pensamiento y se conecte otra vez con el Padre Eterno. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquellos que hayan dejado la división. Si nosotros vemos ahora a Ricardo y Gabriel y todos los que nos ven, ¿cómo está el planeta en este momento? Dividido por 4 poderes que hasta el momento han gobernado a la humanidad, políticamente dividido, económicamente dividido, religiones que están divididas, todo esto gobernado por unos ejércitos divididos. Entonces, la humanidad está dividida y eso ha hecho que no se una. Pero habla algo bien importante. Y va a llegar un punto en la profecía donde la raza blanca, la negra, la amarilla y la roja se van a unir. Son las 4 razas matrices originales que trajeron los hombres de las estrellas, aquellos que vienen del cielo, del trono. Ellos dejaron aquí 4 razas originales que se unen en este momento. ¿Y es que acaso América Latina no es eso? No tiene las 4 razas mezcladas, no tenemos el indio, el blanco, el rojo, y todo esto también nos transmitieron nuestras culturas ancestrales. Entonces, esa raza original que nos transmitieron los hombres de las estrellas, porque tenemos, por eso es que dice Jesús en esa parte bíblica, y hay que conectarlo con esto, porque las profecías se conectan. Linaje suyo somos. Somos linaje de los hombres de las estrellas. Somos linaje de ellos y ellos son parte de nuestros progenitores. Por eso tenemos una inteligencia que tenemos que despertar en este momento y despierta a través de las llamaradas solares. Dice entonces, son todos hermanos. La guerra estallará como un conflicto espiritual contra los medios materiales. Los intereses materiales serán sustituidos por los espirituales. Hay unos que van a pelear por la materia, por países, por dinero, por cuestiones, así como están las grandes potencias en este momento. Quieren llevarnos a una patraña, un engaño con todo esto. Pero hay otros que van a luchar por el espíritu. Van a dejar las armas, van a dejar todo ese engaño de los 4 poderes y se van a dedicar a trabajar a su espíritu, a conformar algo llamado el ser. Porque lo que vive en el corazón del hombre es un ser muy poderoso que le está hablando a la humanidad en este momento para que despierte. Dice entonces, serán sustituidos por los espirituales que perdurarán para crear un nuevo mundo y un país remanente con un solo poder, el del creador. Ellos lo llamaban el Huancatanca, el gran jefe, así le llamaban ellos. El creador, el que sostiene la vida.
no ese Dios oscuro que llegó aquí a la tierra, que impuso religiones, que exige que se les exige sacrificio. Ese no es. El que ellos conocen, el que le enseñaron a los hombres las estrellas, es el gran Dios que sostiene los universos. Ellos decían, el que le da el fuego al sol y le da el fuego a la vida. Esa fuerza de ese gran sol, porque si nosotros vemos la creación, los soles lo que hacen es eso, dar vida. Y el hombre lleva esa luz, la lleva guardada en su corazón como ese gran sol. Entonces, aquí ya tenemos la primera profecía. La primera, tenemos que entender que esta es cómo va a empezar la guerra, por qué se va a dar y cómo tenemos que prepararnos. Ahora viene la segunda, que es muy buena y tienen que prestarle atención. Es el regreso de los hombres a las estrellas. Por favor, Gabriel, para colocarlo. Y esta es bien importante, porque se habla del regreso de nuestros hermanos, los que siempre han estado muy pendientes de nosotros, los que vienen de Venus, los que vienen de las Pléyades, los que vienen de las 4 razas matrices originales, de Tauro, de Escorpio, de Leo, de Acuario. Estas 4 razas matrices originales que siempre han convivido con nosotros, hemos estado compartiendo con ellos, pero que ahora dejaron esta gran profecía y dice así. Vamos a verla porque tenemos que entenderlo. Dice, cuando la estupidez haya alcanzado su cima. Aquí hay que prestarle atención a esto. Estupidez. ¿Cuándo será que la humanidad llegue al colmo, al tope de todo eso? Bueno, tenemos que verlo cómo está sucediendo ahora. Es al momento que se hicieron las bombas atómicas para destruir. Supuestamente entonces inventadas aquí en la Tierra, pero en realidad no es así. Registros históricos se habla que esta tecnología es extraterrestre, pero de la rebelión de los oscuros, para destruir planetas, para destruir a los seres humanos. Yo siempre me pregunto, Ricardo, y Gabriel, y todos los que me escuchan, ¿por qué nosotros, si no tenemos un arma, por ahí tenemos un corta uña y eso para cortarnos las uñitas? Si no tenemos esas armas que tienen ellos, imagínense hacer bombas atómicas para destruir a la humanidad. ¿No será que guardamos un poder muy grande dentro de nosotros y tienen que hacer todo eso para llenarnos de miedo y todo eso? Yo creo que sí. Es que el ser humano guarda un poderío y es que guarda el universo por dentro. El ser universo que está encarnado en nosotros. Y es ahí donde va el mensaje de los hombres de las estrellas. ¿Qué nos dicen ellos? Hermoso, miren lo que dice. Dice que cuando esa estupidez llegue, ya hicieron las bombas atómicas y todo esto, retornará una gran sabiduría que provendrá del este. Si el hombre la escucha, se producirá una transformación consciente y un renacimiento de la humanidad. Estamos hablando que esta sabiduría que proviene del este es el conocimiento que dejó Jesús, porque él fue el que habló de los reinos en otros mundos, que mi reino no es de este mundo. Él fue el que habló de los ángeles que venían con las nubes del cielo. Él fue el que habló del hombre nuevo. Él fue el que habló de la resurrección. Él fue el que habló del Cristo y de las grandes leyes universales. Y si hablamos un poquito más, él habló del Padre, de la Madre, habló del Verbo, que son las leyes originales que en este momento, como gran sabiduría del este, el conocimiento de Jesús, no el de la rebelión de su pueblo elegido, ese no es, para que lo tengamos muy claro. El este es el conocimiento del Cristo que llegó a la tierra. Tanto es así que si nosotros revisamos las diferentes culturas, por ejemplo, la maya, se hace presencia de un hombre blanco muy parecido a Jesús. Se habla entonces que este gran hombre, porque de Jesús se conoce muy poco, los libros apócrifos sí muestran una amplitud de todo eso y los recorridos que hizo Jesús. Ahora, muy bien, esa sabiduría que dejó Jesús allá también viene y se encarna en este tiempo, porque es aprender a convivir en paz, en amor, en bondad, en armonía, en equilibrio y en la luz, sin odio y sin la guerra y sin la ira que han enseñado hasta el momento lo de la rebelión aquí en la tierra. Dice entonces, si no llegará el final de la vida, o sea, si ese hombre no aprende el conocimiento de los hombres de las estrellas, va a llegar el final de la vida aquí en el planeta. Y dice, y concluye identificando el tiempo, el lugar y el saber que salvará a la humanidad remanente. Cuando el pájaro de hierro vuele por el cielo, eso es el momento cuando pisen ya, digamos, los vuelos espaciales, cuando se llega a la luna y los caballos corran sobre ruedas. Ya estamos viendo los automóviles que en este momento ya
hay de todo tipo, hay unos que ya se manejan solos. El Dharma se trasladará al occidente. O sea que un conocimiento importante. ¿Qué es el Dharma? Es un conocimiento que viene del verbo. Es el conocimiento de los 7 espíritus de Dios que caminan por toda la tierra, aquel que dejó Jesús claro en el Apocalipsis 1. Porque el hombre tiene que aprender a conocer el principio luz, aquel que olvidó, tiene que rememorar su pensamiento anterior perfecto de su origen, y al momento que se conecte, deja el karma, que es el violentar las leyes eternas, y empieza un proceso de dharma, que es una toma de conciencia. Dice entonces, el gran espíritu, el propio pájaro del trueno, actuará en el interior de todas las razas, actuará y respirará a través de todos los pueblos de la tierra, y regresarán los creadores originales de la vida, los alados del cielo, y con ellos llegará la paz a las naciones. Ya regresan entonces los hombres de las estrellas. ¿Será eso entonces lo que se conecta esta profecía con lo que dejó Jesús? Que viene Miguel y sus ángeles aquí a acabar la rebelión. Entonces eso se definitivamente, los hombres de las estrellas ya llegan para definitivamente ajusticiar, traer la justicia aquí al planeta, pero también hacen un llamado a todos los hombres de conciencia para que despierten y definitivamente se conecten con el plan creador. Entonces, Gabriel, esto es lo que tenemos de este gran conocimiento de los Hopi. Tenemos en común que todas las civilizaciones que fueron contactadas por hombres de las Pléyades, específicamente en estos 2 casos, advirtieron de una tercera guerra mundial. Los Hopis dijeron que el mundo terminaría con fuego, y ese fuego, ya con lo que tú nos mostraste, claramente significa una guerra. Bueno, deben saber que los Uga Mongolala no son la excepción, y es aquí donde las personas deben ir haciendo su propia conjetura o la conexión de todos los bloques de información que estamos entregando, puesto que mayas, Hopis y ahora Uga Mongolala dicen lo mismo y narran lo mismo. Bueno, deben saber todos ustedes que los Uga Mongolala son una comunidad ya desaparecida en el Amazonas brasilero, que es conocible, si es que esa palabra se me permite, o más bien fue publicada su existencia gracias a un periodista alemán que en su entrevista con un hombre que se hacía llamar Tatún Canara, pudo registrar una crónica, precisamente la crónica de esta civilización, los Uga Mongolala, que refieren que ellos fueron visitados por los dioses del cielo, atención, desde hace 13.000 años, de acuerdo al calendario que ellos ofrecieron en estas crónicas a este periodista, que fue asesinado poco tiempo después de publicar su libro. Allá en el Brasil lo mataron. Sin embargo, este documento salió a la luz pública, y por mucho que lo quieran desprestigiar, por mucho que quieran decir que es mentira, y todo lo que suele suceder en torno a información de estas características, pues es que es inevitable, porque es inevitable considerar que es real, porque las pruebas intelectivas que éste ofrece a la inteligencia de muchos son sencillamente irrefutables, sobre todo ante las mentes más investigadoras que ya tienen conocimientos previos sobre contacto extraterrestre y sobre la sabiduría que dejaron en otros pueblos. Pues bien, veamos en qué consiste entonces el legado de esta civilización. Como tal, de acuerdo a la profecía Hopi, que clarifica que el mundo arderá en las llamas de la guerra, pero que después de eso los hombres o dioses del cielo vendrán y resguardarán a aquellos que quedemos, porque me gusta mucho incluirme ahí en ese futuro que solamente está deparado para aquellos que luchan por él, que trabajan y se esfuerzan por él a nivel interior, porque los demás sencillamente no lo pueden heredar. Entonces, bajo esa condición, tenemos esta profecía concluyente
de las crónicas de Acacor, que dice que un terrible destino le espera a la humanidad. Una conmoción se producirá y las montañas y los valles temblarán. Estamos hablando de la misma guerra que los Hopi también advirtieron. La sangre caerá desde el cielo y la carne del hombre se contraerá y se volverá fofa. Esto tiene que ver con el efecto no solamente de las explosiones nucleares, sino de la posterior radiación. Las personas estarán sin fuerza y sin movimiento. Perderán la razón y ya no podrán mirar hacia atrás. Sus cuerpos se desintegrarán. Indiscutiblemente se trata de el efecto de las bombas nucleares. Así será como los blancos bárbaros recogerán la cosecha de sus actos. El bosque se llenará de sus sombras, agitadas por el dolor y por la desesperación. Entonces, en ese momento, llegarán los dioses del cielo llenos de pesar por el pueblo que olvidó su legado. Y surgirá un nuevo mundo en el que los hombres, los animales y las plantas vivirán juntos en una unión sagrada. Entonces comenzará la nueva edad de oro. Todas las personas que nos están escuchando, que de antemano queremos ofrecerles excusas por los inconvenientes técnicos que hemos tenido en la noche de hoy. Sabemos que por Telegram nos están escuchando y viendo muy bien, pero por YouTube y por Facebook la transmisión ha sido muy itinerante, debido seguramente al estado del internet en la zona en la que nos encontramos transmitiendo. Bueno, este programa está quedando grabado y lo publicaremos próximamente por YouTube, por Facebook, para que las personas que por estas dificultades no pudieron verlo, entonces lo puedan ver en diferido. Ahora bien, si las crónicas de Acacor refieren que los Uga Mongulala recibieron esta información de los hombres de las estrellas, y al mismo tiempo en su historia sostienen que hombres vinieron del cielo y que así como Joseph Blumrich clarificó sobre los Hopi, nunca fueron considerados como tal deidades. Sí, digamos que las leyendas hacen referencia a dioses, pero no es que los creyeran dioses así que los adoraran y los veneraran y los idolatraran. Realmente no, porque lo primero que hicieron estos hombres de las Pléyades fue enseñarle a los hombres de la tierra a tratarlos como hermanos, clarificándoles que tenían el mismo linaje genético y que no había diferencia entre ellos. De hecho, físicamente eran seres humanos como nosotros, pero la diferencia estaba contundente en los conocimientos, en la sabiduría y en la gran conciencia que tienen sobre las fuerzas y leyes que mueven el universo. De ahí entonces que la sabiduría transferida sea irrefutable y, por supuesto, comparable con la sabiduría de las demás civilizaciones que fueron contactadas por hombres de las Pléyades. Son los mismos Kachinas los que estuvieron con los Uga Mongulala. Por supuesto que la rebelión, que también es extraterrestre, aprovechó la inocencia y el impulso en el que se encontraban estos hombres en la antigüedad y también viniendo en sus naves fueron confundidos con los dioses del cielo, que son los hombres de las estrellas. Y así como Colón narraba en sus crónicas, en sus diarios, que cuando bajaban de sus naves o de sus navieros, los indígenas los recibían como los dioses del cielo que tanto habían esperado, pues esa misma estrategia de engaño utilizaron los que vinieron. Estoy hablando de Lhasa y de Samón, de acuerdo a estas crónicas, desde otros mundos de la rebelión para hacerse pasar por los dioses del cielo y esclavizar a esta civilización. Bajo esa condición fue construida Machu Picchu, ¿sí? La tan venerada ciudad considerada ícono emblemático del pueblo inca. Realmente, y de acuerdo a esta crónica, Lhasa, este ente, haciéndose pasar por uno de los dioses del cielo, mandó construirla bajo el yugo de la esclavitud y de la sangre. Desafortunadamente, bajo esa misma condición, muchas
muchas poblaciones de la tierra estuvieron sumidas en la esclavitud y, por supuesto, en las garras de la muerte. En el caso entonces de los Uga Mongulala, y presentándoles la tabla que ellos ofrecieron ahí en las crónicas de Akakor, contando que su contacto principal, refiriendo la llegada de los dioses antes de la selección de las tribus, es desde hace 13.000 años. Y ahí ustedes pueden apreciar una línea de tiempo, sí, muy escueta, pero que permite o deja ver que ellos en su crónica tienen una historia muy, muy bien guardada y que tiene una conexión lógica en todos los acontecimientos que se pueden comparar con las crónicas de otras civilizaciones. Ahora bien, debemos tener en cuenta a la hora de hablar de extraterrestres que quienes, como lo dijimos en los 2 programas anteriores, los que contactan a estas civilizaciones provienen del trono. 4 organizaciones llamadas en el Apocalipsis los 4 seres vivientes son los que se han allegado a la Tierra desde hace miles de años. Hablemos de millones de años inclusive, porque aún siendo cavernícolas los hombres de la Tierra, también las naves surcaban el cielo. Y solamente al punto en el que el espíritu estuvo lo suficientemente maduro para poder en ese impulso reconocerlos, ellos se acercaron y empezaron a enseñarles el horizonte del desarrollo espiritual hacia donde tienen que ir. Y hoy en día sigue sucediendo. Lo que pasa es que hay un estancamiento a raíz de toda la incidencia de la rebelión extraterrestre, producto de las creencias, el fanatismo, las supersticiones, el miedo al demonio, miedo a cielos, purgatorios e infiernos, y todo lo que significa el apego a la materia, el odio, la guerra, la venganza y la muerte. Eso ha producido un estancamiento fatal para el espíritu humano. Y estos hombres de las estrellas, con estos conocimientos, han procurado que nosotros despertemos. Pero no pueden intervenir más allá de la forma directa y sutil en la que lo han hecho. Tenemos nosotros que hacer el resto del trabajo y no podemos quejarnos de que nadie nos advirtió. Prueba de ello está la civilización de los Windmakers. Muy, muy enigmática. Y al mismo tiempo, digamos que encierra un gran misterio, pero un misterio muy maravilloso, que al momento en el que fue descubierta en la década de los 90 por unos desprevenidos excursionistas en Estados Unidos, que se encontraron accidentalmente unas cámaras subterráneas en las que se halló material o información extraterrestre, con tecnología extraterrestre en estado vegetativo. En esas 23 cámaras, que por supuesto los excursionistas no exploraron, sino que una organización secreta llamada la ASIO, que es de Estados Unidos, que es la misma de los hombres de negro, que por supuesto que existen, no se trata solamente de la película famosa, que no es otra cosa que un primado negativo para que nosotros creamos que es ficción lo que en realidad ocurre. Llegaron y acordonaron toda la zona y se encargaron de extraer toda la información que, de hecho, contenía piezas de arte como esta que les estoy mostrando aquí, que encierra, por supuesto, en sus símbolos una ciencia espiritual a punto de ser comprendida por el hombre de la tierra que está interesado en encontrar su significado. La ascensión, el contacto con inteligencias de otros mundos y también la incidencia de la rebelión se puede ver en estas gráficas que se encontraron en esas cámaras, también con algo de música. Pero lo más interesante fue un disco óptico que tenía un extraño sistema de encriptación. Un proyecto surgió, el proyecto Flecha Antigua, que determinó o se puso como propósito desentrañar toda la información que lógicamente era extraterrestre, que había dejado esta civilización, que se estima estuvo en la Tierra
hacia alrededor del siglo 8 después de Cristo, por muy poco tiempo, con el objetivo de dejar esta cápsula de tiempo-espacio, que no es otra cosa que una información que queda guardada para ser luego encontrada y comprendida mucho tiempo después, indudablemente significando que va dirigida hacia unos hombres en particular. Pues deben saber que los científicos del proyecto Flecha Antigua, especialmente uno, el director del equipo, logró desencriptar el disco óptico y extraer de él toda la información, quedando impactado con el contenido de la misma. Y al mismo tiempo consciente de que jamás iban a permitir allá estas organizaciones estadounidenses que tal información saliera a la luz, consideró llamar a una periodista de la cual nunca se conoció el nombre para entregarle el disco óptico desencriptado y advirtiéndole que si algo le pasaba debía sacar esto al mundo. Por supuesto que la razón por la que nosotros tenemos esta información es porque esta periodista, tras la muerte por asesinato de este científico, publicó en internet, en un sitio que ya fue desaparecido, pero logramos rescatar, al igual que mucha gente en el mundo, la información y el cifrado central. Lo que ustedes están a punto de escuchar y de ver, igualmente allá mis compañeros que se encuentran en Guarne, allá en Antioquia, sobre los Windmakers, es un mensaje directamente del Padre Eterno para la humanidad terrestre, dejado por medio de esta civilización y de tan peculiar manera para que nosotros hoy lo pudiéramos ver y sentir. Es el mismo Padre Eterno hablando, lo que van a escuchar a continuación, gracias a los Windmakers, en el siguiente video. Revelación central. Soy revelado a ti en esperanzas que tú revelarás a otros de lo que has encontrado en mí. No mediante palabras santimoniosas, sino más bien redefiniendo nuestra relación y viviendo de acuerdo a esta nueva claridad. Haciendo esto liberarás lo que dentro de ti he almacenado hace tiempo, un fragmento de mí mismo. Una espada de luz que otorga a tu importancia personal una muerte decisiva de las cosas que te atrasan. Verdaderamente esta es mi revelación central. Estoy aquí detrás de esta alegoría para despertar tu ser de casi hombre a nuestra relación, para que puedas matar tu vanidad y tus defectos, pues esa es la distorsión entre nosotros. No hay tiempo o espacio que separe o disminuya nuestra relación consciente. Es tu deseo de salir de la cueva de tu existencia y derivar gratificación de esto y solo de esto. Todas tus religiones enseñan el culto a la deidad, como la doctrina de salvación humana. Así es el subyacente parentesco de las religiones de tu planeta. Sin embargo, yo no soy la deidad sobre la que cae tu culto, ni soy el creador de tus doctrinas de salvación humana. Adorarme en moneda o consideración moral es innecesario. Simplemente sella tus sentimientos auténticos de apreciación hacia mi más íntima presencia dentro de ti y de otros. Y así proclamarás tu fervor indefectiblemente dentro de mi reino. No hay súplica que me conmueva. Ninguna oración me invita más allá dentro de tu mundo, a menos que sea atendida con el sentimiento de unidad y totalidad. No hay templo u objeto sagrado que me conmueva. Ellos no, ni nunca jamás te han traído más cerca de mi mano extendida. Mi presencia en tu mundo es inalterable, porque soy el santuario tanto dentro del cosmos como en la sola alma dentro de ti. Yo habito en una frecuencia de luz en la que los seres finitos no pueden descubrirme. Si me buscas, fracasarás. No soy encontrado o descubierto. Solo soy reconocido en la unicidad, unidad y totalidad. Es la misma unicidad que sientes cuando estás interconectado con toda la vida,
pues soy este y solo este. Yo soy toda la vida. Si quieres buscarme, entonces practica el sentimiento de unidad y totalidad. Vivo porque me descubres. Es la más alta expresión de mi amor por ti. Y mientras buscas mi manto en las capas de tu mundo, yo, la indeleble luz infinita, crezco cada vez más visible. Imagina el punto más lejano en el universo, detrás de un portal negro, lanzado en una galaxia distante. Luego multiplica esa distancia por el valor numérico más alto que conozcas. Felicitaciones. Has medido un átomo de mi cuerpo. ¿Te das cuenta cuán insondable soy? No soy lo que tú puedas saber, ver o entender. Estoy fuera de tu comprensión. Mi vastedad me hace invisible e inevitable. No hay lugar donde puedas estar sin mí. Mi ausencia no existe. Esta misma naturaleza me hace único. Soy la primera causa y el último efecto conectado en una cadena indivisible. No existo para ser tenido o mantenido en indiferencia. Mi presencia es inmediata, tangible y real. Estás ahora en mi presencia. Escucha mis palabras. Estás ahora en mi presencia dentro de mí, más de lo que yo estoy dentro de ti. Eres el arco iris de mi mente y de mi corazón. Y aún piensas de ti mismo en términos del producto de un casi hombre. Eres mucho más de lo que te puedes dar cuenta. Nuestra unión fue, es y será por siempre jamás. Tú eres mi bendita descendencia con quien estoy intrínsecamente conectado en maneras que no puedes entender y por ello apreciar. Debes suspender tu creencia y descreencia de lo que no puedes sentir a cambio de tu conocimiento de que soy real y vivo dentro de ti. Siénteme ahora. Este es mi mensaje central a toda mi descendencia. Óyelo bien, pues por él podrás encontrar el lugar donde habito. Y esto es lo que esta civilización dejó en esa cápsula de tiempo. Un mensaje muy, muy confrontador, muy poderoso, que toca el corazón. Y si toca el corazón, no puede, bajo ninguna condición, ser algo falso. Porque el corazón nunca se estremece con algo que sea mentira. Siempre rechaza la mentira, puesto que en él hay una inteligencia superior a la mental. Conectado al alma, es capaz de reconocer dónde está la verdad. Y si ustedes vibraron en sus corazones y hubo resonancia en su interior con la información que los Windmakers revelaron, significa que están reconociendo que esa es una gran verdad. Que Dios no existe para ser tenido en indiferencia, que su presencia es inmediata, tangible y es real. Y que nosotros estamos ahora en su presencia, no importa en dónde, incluso si lo ignoramos. Que nosotros somos para Él el arco iris de su pensamiento y de su corazón. Y que no necesitamos de ninguna manera que haya líderes, religiones o cualquier tipo de culto a cualquier deidad para poder conectarnos con Él. En suma, el gran mensaje de todos los hombres de las estrellas que han contactado a estas civilizaciones, para que quede en ellas como un legado para los que en el futuro, y por mucho que hayan intentado borrarlo, los que están interesados en que nunca jamás se descubra esta sabiduría, nosotros finalmente la podemos desentrañar. Jamás, por muchos intentos que hagan para eliminar completamente la información, siempre algo queda, siempre. Y ese algo que queda somos nosotros. Hablo de toda la humanidad que está despierta en su corazón, tan inteligentes que somos capaces de, con ese poquito,
despertar. Sí, porque sí han eliminado mucha información. Los colonizadores que llegaron a las tierras del sur, cada vez que invadían una población indígena, lo primero que hacía era quemar cualquier clase de documentación que ellos preservaran. Lo hicieron con los mayas, eliminaron absolutamente todos los libros que había, quedando solamente algunas profecías talladas en piedra que hoy son las 7 profecías mayas que se lograron interpretar. Lo mismo hicieron en Bagdad, en Irak, arrasando con el museo que contenía una gran cantidad de información extraterrestre que en este pueblo antes hubo. Pero como les dije, por mucho que intenten manipular la Biblia, los evangelios, que intenten hacer de los apócrifos algo completamente ilegal para estudiar, no pueden si nosotros tenemos una llama encendida que nos clama por encontrar la verdad, para aprender a defendernos de los que gobiernan este mundo y supervivir a la guerra final que estos van a conducir a toda la humanidad. Pero no tendrán éxito en su plan de dominio mundial. Ya lo establecieron las profecías y prueba de que se están cumpliendo es que aquí estamos buscando comprenderlas y aplicarlas para usarlas en la vida. Bueno, allá José Delis, Ricardo, ya estamos llegando al final de nuestra emisión y de los mayas, de los hopis, de los Uga Mongulala, de los Windmakers, se nos escapan por supuesto algunas comunidades que son muchas, como los Chibchas en Colombia, también los Muiscas, como la cultura Nasa, como las tantas que hay en Perú, preincaicas inclusive, como las de Argentina, las de Chile, también otras del Brasil y otras también de Centro y Norteamérica. Son muchas, pero todas tienen en común el contacto extraterrestre. Adelante, mis hermanos. Obviamente hay un universo de verdades que están a punto de conocerse. Ya empiezan a aparecer como una luz que llega al pensamiento de la humanidad como grandes verdades. Siempre recuerdo cuando estudiamos y conocemos toda esta sabiduría y comentaba ahorita con Ricardo, qué grandeza hay en estos conocimientos de los hombres de las estrellas. Qué grandeza hay en toda la sabiduría y en todo lo que todavía falta por conocer. Porque si eso apenas es un poquitico de lo que hemos hablado, cómo será la parte importante, todo lo que es el conocimiento de eso. Poco a poco iremos conociéndolo y lo vamos a ir interpretando. Es un camino que tenemos que recorrer en este momento y agradecerle a todos los que nos escuchan, nos ven, nos ubican por todos estos canales, porque definitivamente ya empiezan a investigar y ya saben lo más importante, tienen que investigar por sí mismos. Todo eso que hemos hablado para poder tener documento, información y así descubrir todo esto que estamos aprendiendo. De mi corazón, les envío un fuerte abrazo a todos ustedes y para el próximo programa vamos a estar conectados y que así sea. Que así sea, José Delis. Y como bien lo hemos comentado en el transcurso del programa, todas las civilizaciones del sur, bueno, de toda América, desde Canadá hasta la Patagonia, están conectadas por el contacto extraterrestre. Bueno, cambiemos ese nombre y coloquémosle que debe ser por el contacto de los astronavegos del trono. Eso es lo que está allí y hay mucha evidencia de ello. Y como bien lo decía Gabriel, nos quedamos cortos porque es muy poco el espacio que tenemos de tiempo para poder mostrarlo todo. Pero ya ustedes conocen gran parte de esto. Pero lo interesante y lo trascendental no es solamente el tema de la evidencia material, que es importante para poder determinar o para poder conectarnos al conocimiento. Lo más importante de todo es la evidencia espiritual, el conocimiento que trasciende, como lo decía Gabriel. Bueno, ¿cómo podemos saber si todo este conocimiento es verdad o no? Es que si ustedes han vibrado con este conocimiento y estos mensajes, es porque eso es realidad. ¿Quién puede engañar el corazón de ustedes, muchachos?
Nadie lo puede engañar. Si ustedes se estremecieron a escuchar el mensaje central que Gabriel les colocó de los Windmakers, les aseguro que la mayoría que lo acaba de escuchar o que ya lo había leído, al igual que nosotros, se estremece al escuchar esas palabras. Porque es un mensaje muy sencillo, pero muy contundente y que llega a lo más sublime de nuestro propio ser. O sea, lo que somos nosotros en realidad. El verbo que llevamos por dentro, como ese triunfo de Dios, como ese poderío de aliento que tenemos, pero por encima de todo, esa llama eterna que está en nuestro corazón. Por eso somos protectores de la llama. Por eso indiscutiblemente siempre buscamos la luz porque somos luz. Entonces, como ustedes son luz, al igual que cada uno de nosotros, que la luz siempre ilumine sus corazones y que sea ese pensamiento de eternidades y de los soles el que guíe los pasos de cada uno de ustedes, hombres protectores de la llama, del trono de las creaciones. Y que así sea. Que así sea. Y me uno a ese llamado a unirnos al trono que nos está esperando, y por eso nos envía todos estos conocimientos para que finalmente desde el corazón podamos regresar a la fuente que nos creó, como ellos ya están bien unificados a ella. Y por eso nos vinieron a dar ese empujoncito para que nosotros también lo hagamos. De nuestra parte, un abrazo gigantesco con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, esperando que esta información sea muy útil para sus vidas, sus espíritus y sus almas. Nos vemos en el próximo programa de Diálogos del Ser. Estén muy atentos porque lo haremos todos los martes a las 7 de la noche, hora de Colombia. Apenas acabamos de comenzar, así que tenemos mucho todavía por entregar. Abrazos a todos en todas partes del mundo. Hasta la próxima.